Buenas tardes, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio y ahora vamos a estudiar los 5 amores. Este libro, el maestro empieza, son 5 grados de amor en el ser humano. 5 grados. Y él dice que el primer amor es el amor de la familia. Y este primer amor pues es pequeño, imperfecto, dice que el más imperfecto es el amor de familia. Precisamente por ser pequeño, por estar encerrado en, en pocas personas, ¿sí? Y ya luego sigue el resto, amor ciudadano, amor, bueno, de todo lo que él pudo recopilar para dejarnos este libro de los 5 amores. El último amor es el amor universal. Cuando ya llegamos a comprender que todo en el universo nos pertenece, que todo está regido bajo la ley de amor y bajo esa ley actuamos todos y estamos enlazados todos los mundos, ¿sí? Entonces es lindo de verdad este libro que nos enseña paso a paso el desarrollo de nuestro bienestar, ¿sí? Entonces aquí estamos leyendo: el amor a la educación lo impone la ciudadanía por el bien social. Entonces aquí ya vamos en una parte donde pues el maestro habla sobre las universidades, ¿verdad? Que todo el mundo debía de tener derecho a, a las universidades, pero están monopolizadas, es decir, eh, y como dividieron a la humanidad por clases, ¿cierto? Entonces, realmente no todo el mundo tiene derecho, o no, todo el mundo tiene derecho, pero no todo el mundo tiene la oportunidad de entrar a una universidad a estudiar gratis todo lo que el pueblo recoge. Es decir, las universidades son pagadas por el pueblo, lo mismo que todo, pero lo que pasa es que como todo lo cambian, ¿sí? Entonces, bajo unas leyes materiales que todo lo vuelven al revés. Entonces, aquí vamos a seguir estudiando. Vamos a estudiar la última parte. Dice así: digo monopolizando, porque entonces ha creado los títulos de doctor, haciendo leyes por las que esos títulos tienen primer derecho a ocupar los cargos, pero es bajo juramento que los inutilizan como ciudadanos libres. Y como los hacen clase media, bajo una esperanza que no les llega nunca si no son inmorales, los apartan del pueblo, los apartan del pueblo que le dio todos los medios e instrumentos de la universidad, a los que no pudo entrar el pueblo su sostenedor, designándoles además, llamándoles clase baja, y que ha resultado de todo
¿Y qué ha resultado de todas esas falacias? Lo que era lógico, la revolución social en la que caen las dos clases media y alta a la tumba que se cavaron ellos mismos. Entonces, realmente como el pueblo, eso ha dado pie a que no se llegue a la civilización, ¿sí? Porque por lo menos la escuela magnético espiritual de la Comuna Universal es una escuela que no nos exige títulos para entrar a estudiar, ¿cierto? Entonces aquí nosotros nos inscribimos, entramos, yo en el caso mío, yo entré a la regional colombiana y empecé mis estudios, ¿sí? Entonces, hasta el día de hoy. Pero, ¿qué hace la escuela? Educar a sus estudiantes, enseñarles una buena moral, una corrección de vida, ¿sí? Y lo hace, y hace que uno se interese por el estudio, porque lo más importante en la vida de verdad es el estudio. Porque si yo no estudio, si yo no aprendo nada, pues me voy a quedar ignorante de las cosas que puedo aprender. ¿Sí? Los libros tienen mucha sabiduría y uno puede adquirir esa sabiduría estudiando. De ahí que el maestro habla de más adelante, ¿sí? Sobre hombres que no tienen títulos universitarios y son más duchos que cualquier universitario en cualquier carrera. Son espíritus que verdaderamente ya tienen muchos conocimientos y los aplican, ¿sí? Entonces hay hombres más inteligentes que cualquier universitario, porque desarrollan sus facultades de existencia en existencia, van aprendiendo muchas cosas y todo lo que sale de ellos es de lo que ellos tienen en su archivo alma, porque obtienen conocimientos y los van sacando y van enseñando a las gentes. A ver, un sabio, un gran sabio, y dicen que no era letrado. La verdad yo no he escudriñado nada sobre Sócrates, ¿sí? Bueno, no me acuerdo. Bueno, en todo caso es un misionero. Y dicen que él era un hombre, no era letrado, pero era un hombre de una conducta y de unos conocimientos que vayamos a ver, ¿sí? Entonces, si podemos analizar de que todo queda en nuestra alma, todo eso que él había, a cualquier sabio de ellos, que se llaman sabios es porque son muy inteligentes. Entonces, nosotros a través del tiempo, ¿sí? Vamos aprendiendo y vamos archivando todo lo que conocemos y lo vamos archivando en nuestra alma. Entonces, ha, ha sido, ha sido un estorbo. Prácticamente las universidades son un estorbo en lugar de ser algo bello y hermoso, no, porque no dejan sino que entren personas escogidas a las universidades. Es más, hay muchas, me han contado porque yo no sé si es cierto, aquí en Colombia hay universidades
que no pagan sino una cosa muy poquita, son sostenidas por el gobierno. Pero la verdad yo no lo sé. Entonces, tenemos el caso, ¿sí? De que si todo el mundo tuviera acceso a las universidades, hay mucha gente, yo conozco mucha gente con deseos de estudiar y no le es posible pagar una carrera. Porque a donde se dice que, por lo menos la nacional, que dice que es una universidad donde pueden ir los de escasos recursos, fue creada esa universidad para los que no tienen recursos, resulta que allí le dan los cupos a las personas que tienen cómo pagar una universidad y que, bueno, en fin, todo es manipulado. Eso es algo, eso es un estorbo, pero bueno, aquí el maestro nos va enseñando poco a poco y nos dice muchas cosas que verdaderamente nosotros podemos analizar de que todo ha sido un estorbo para el hombre, para obtener conocimientos, para eso es decir, han tenido que luchar mucho para poder obtener algo. Bueno, vamos a seguir la lectura. No es ignorante el hombre por no saber letra. Las evoluciones y campañas del espíritu son su continuo estudio y ahora están entre los trabajadores todos los progresados, cuyo pensamiento es más valioso y potente que la oratoria aprendida en libros inmorales, como lo son todos los hoy, hasta hoy, los de ciencia, que se cursan en la universidad monopolizada y monopolizadora. Esta verdad se puede probar en cualquier asamblea o congreso de rústicos trabajadores en miles de libros escritos por hombres que no pisaron la universidad y que sirve de ejemplo la obra de esta escuela, la que no podrán rebatir ni sofismas entre todos los falaces autócratas. No le han hecho falta al fundador de esta escuela los títulos universitarios para sentar juicios irrebatibles y axiomas indestructibles, pero ha sido reconocido por otros hombres de moral verdadera, de ilustración vasta, por su esfuerzo conquistado también, y hoy adornan los muros de esta cátedra títulos de honor y de adhesión de todas partes del mundo, de los que estudian la vida real del espíritu y las leyes inmutables que en la vida verdadera moral. Pero, ¿qué es la vida verdadera moral? Pero este estudio pertenece al quinto amor, donde se tratará extensamente. Aquí solo ha sido al exponerlo un incidente grato por haber recibido en esta fecha, 11 de noviembre de 1920, esos títulos. Pero todo eso confirma nuevamente que la educación la impone la ciudadanía por el bien social y común. Aquí hay muchas personas que dicen que el mundo está civilizado, ¿sí? O que todos son civilizados. No, los mismos maestros dicen que nosotros somos medio educados, porque hasta que no se conoce todo lo que estamos estudiando,
Y es más en el quinto amor, que es el amor universal. Cuando lleguemos a ese punto, todos los seres humanos nos podemos llamar civilizados. De lo contrario, nos falta mucho. Empezando porque hoy todavía se están matando los hermanos. Y matar a otro no es ser civilizado. ¿Sí? Tampoco decir lo que no es del otro hermano tampoco es civilizado. El amor al amor. Vamos a entrar ahora al capítulo quinto. El amor a la moral social y particular. Los mismos argumentos del capítulo anterior son fundamento de este. La moral individual es el fundamento de la moral social. Se ha cometido un grave error en hacer depender la moral individual de la moral social. Lo mismo ocurrió al fundar algunas las organizaciones sociales, debiendo recibir los individuos de la sociedad la parte que les correspondiese a sus aptitudes o por el trabajo desempeñado, lo que no puede ser justo ni siquiera equitativo. Lo justo en este caso reside solo en la comuna sin fronteras, sin parcelas, sin propiedad y sin dinero. Lo que ya esta escuela tiene codificado desde abril de 1912, a cuyo código de amor universal tendrán que recurrir los hombres vencidos por el fracaso en todos los sistemas gubernativos y anárquicos, los que les permitiremos que ensayen para su desengaño. Entre tanto, nosotros vamos ilustrando a las masas por medio de la moral del espíritu, por medio de la moral del espiritismo, luz y verdad, que será necesariamente la moral individual perfecta, pero perfectible siempre, de la que resultará una más perfecta y verdadera moral social que impondrá por gravitación la justicia, ya que el amor de hermanos será la base indestructible de la sociedad, como lo es de la familia. Sabemos que la moral individual se denota en la conducta del hombre y está en la vista también que la moral de una colectividad es la suma igual de la moralidad de los individuos que la componen. Luego, la moral individual es primero que la moral colectiva y por ende la moral social, compuesta por todas las colectividades, será igual a la moral de las colectividades que la componen. ¿Cómo puede, pues, depender el individuo de la sociedad para su moral y menester? En estos tópicos se han debatido hombres lumbreras como George Marx,
y otros tantos que han tenido tantos partidarios como afligidos hay en la sociedad inmoral, compuesta de colectividades inmorales. Pero no es justo, aunque sea bueno, ese principio Giordano Geano, marxista, etc. Y su bondad consiste en llamar a los afiliados a la razón de su ser, a la razón de su valía, a la razón de sus derechos iguales. Y lo han conseguido llevando al trabajador a la lucha por el derecho contra las otras clases que sin haberse creado deberes se hicieron derechos. Pero llegado a este punto y conquistado el obrero el poder, no puede tampoco gobernar con un bienestar que estabilice su reinado. ¿Cuál es la causa? La imperfección humana, dicen unos, el egoísmo, dicen otros, el odio, digo yo, y por lo tanto la inmoralidad individual es la causa de que, conquistando el gobierno por el pueblo trabajador, no puede gobernar con paz y bienestar. Entonces aquí tenemos todo lo que dije atrás de que verdaderamente si el pueblo, nuestro pueblo, este planeta que lleva tantos siglos habitado, ya debíamos de estar civilizados, porque la primera lección nos la dieron desde Adán y Eva, ¿sí? En las leyes de Manu que escribió Seth. Pero la, la ambición a todo, ¿sí? Sobre todo al dinero, el egoísmo, hay tantas cosas. Es que Jorge, Mar y todos los que han tratado del problema del gobierno del mundo lo hicieron desconociendo el derecho del espíritu, porque o ignoraban o fueron cobardes en abordar esa cuestión racional y matemática que hicieran la reencarnación, que encierra la reencarnación, sin la cual ninguna humanidad podría regenerarse. Entonces aquí tenemos que de existencia en existencia vamos obteniendo conocimientos y eso nos va llevando a la moral, porque aprendemos muchas cosas. Entonces, vea lo importante, la ley de la reencarnación. ¿Sí? Pero, bueno, sí, si cada espíritu viviera una sola vez como hombre o mujer, no podría hacer más que lo que fuera en esa existencia. ¿Y dónde estaría aquí la justicia? Siquiera sea de las leyes naturales, haciendo que unos sean fuertes, bellos, elocuentes, ricos, pobres, tiranos
orgullosos, acaparadores, etcétera, etcétera, brillando por sus creados o robados intereses, mientras otros pasan esa misma existencia enfermos, deformes, ignorantes, pasando hambre y reventando del trabajo como bestias, hostigados, perseguidos y sacrificados. No es posible cargar estas injusticias criminales al Creador, y es lo que hacen los que se meten a redentores de los trabajadores sin conocimiento ninguno de la sabia ley de reencarnación, para la compensación necesaria al espíritu autor y actor único del progreso. De este desconocimiento desgraciado del que se encargó la religión viene la falta de moral y la inmoralidad individual de la que se hace la sociedad y nace la sociedad inmoral también. Y realmente sí, que la religión católica, por lo menos ella prohibió el estudio de la reencarnación, ¿sí? Prohibió que se estudiara esa parte, porque a ellas no les convenía, a las religiones nunca le conviene que sus feligreses sepan de la ley de la reencarnación, porque se anula con la ley de la reencarnación, se anula el cielo y el infierno, ¿sí? Entonces, como ellos viven del cielo y del infierno, pues entonces no les es grato que hubiera sabido, pero lógicamente que esto fue hace siglos que la prohibieron, el estudio de la reencarnación. La pólvora lo es hasta el momento de explotar, que es el fin de su ley. Las doctrinas georgianas y marxistas, socialistas y anarquistas son también la pólvora preparada para hacer explotar las conciencias. Y después de la explosión queda a la vista y latente el trabajo realizado. Pero dejaréis que se reconstruya por sí solo el efecto causado por la fuerza de la pólvora. Queda entonces librado a la pericia del ingeniero, del arquitecto y del artista ordenar matemáticamente, arquitectónicamente, el efecto de una fuerza ciega, bruta y sin conciencia. Porque pólvora es pólvora. Absolutamente igual es una revolución levantada por las referidas doctrinas, que no son otra cosa sino consecuencia de la opresión supremática y destinadas a la explosión de los oprimidos, por lo que no pueden tener bases de construcción desde que son la ley de las demoliciones. Y si otros factores no se interpusieran luego de la explosión revolucionaria, la revolución seguiría y sin acaso
se perdería el fruto que debe resultar del levantamiento del pueblo oprimido. Esos factores que se interponen entre la revolución y los revolucionarios son muchos, pero los principios son los principios filosóficos establecidos, bases de justicia vindicatoria que hace reflexionar a los mismos revolucionarios, cuyos principios hacen las veces de ingeniero matemático que aprovecha los efectos causados por las doctrinas revolucionarias, señalándoles el límite de su existencia, que era hacer la explosión por una fuerza ciega llamada vindicta, de donde meramente no puede sobrepasar si ha de ser aprovechado el efecto. A ese respecto efectivo, el filósofo moral pone por delante al revolucionario el sentimiento de amor de sus seres queridos, por quienes explotó el hombre en su dignidad ofensiva y resucita, mejor dicho, despierta el sentimiento fraternal, filial o paternal y de la piqueta demoledora para agarrar la paleta constructora por el amor y los suyos primero, que aquí hace el oficio del arquitecto, y en segundo puesto su raciocinio, su satisfacción de la ofensa vindicada, que sumadas estas razones de todos los luchadores hacen las veces del artista, y como demolieron, reconstruyen, pero a su gusto y voluntad, es decir, con la moral alcanzada por efecto del efecto de la lucha de su explosión. Pero dirá alguien con verdad que fuera la moral social la que dio estos resultados. Ni para la demolición ni para la reconstrucción se encuentra primero la moral social, sino la moral individual, sumadas todas en el conjunto de la sociedad, como tampoco obraban esas separadas cada elemento de los que componían la pólvora en su conjunto, pero que tampoco recibe la chispa que le ordena todo el conglomerado obedecer y produce el efecto que su fuerza determina, en la que radica la moral en conjunto, pero que cada individuo es un grano de esa moral que concurren a formar la moral social. O sea que sí, en realidad, pues la moral individual, pues cada individuo nos tenemos que comportar, saber comportar para poder vivir en una sociedad, ¿sí? Por eso es tan importante el estudio es decir, los hermanos que en estos momentos están criando a sus hijos, estudiarlos y observarlos cómo actúan sus hijos, porque en estos momentos hay mucha rebeldía de niños. Y precisamente el hogar, ¿sí? Es donde nosotros nos vamos a, a formar
como personas. Entonces, si yo pertenezco a una familia revoltosa y de todo, y estoy viendo todas las revolturas que hacen desde que yo soy niño, pues así me enseño, a revoltoso, a peleador, a no tener respeto por nadie. Entonces, ahí nos está enseñando el maestro que nosotros debemos en el hogar, ¿sí? Porque donde nacemos, donde nos criamos, es donde ha de empezar la cultura, ¿sí? Para nosotros poder llegar a tener una buena educación. Es algo muy importante, pero realmente pues hasta la presente ha sido tan difícil, amados hermanos, porque realmente todo en el universo es perfecto, pero nosotros los seres humanos pues nuestro Padre sabe que somos imperfectos como seres humanos, pero que como espíritus tenemos que ir regenerándonos día a día, porque tenemos que aprender a tener una educación moral para vivir en cualquier mundo que nosotros podamos ir. Entonces, eso es algo tan importante, pero que aquí poco a poco vamos aprendiendo, porque la verdad es que, pues fíjese en todos los siglos que llevamos nosotros aquí en este plano tierra y como estamos todavía, hay muchos hermanos revoltosos. Entonces es muy difícil, pero que habrá, es decir, pues como la ley sabe lo que tiene que hacer, pues la ley actúa. Y ya estamos aquí sentenciados y pues lo que nos toca es andar pianito, ¿sí? Porque habemos muchas personas que deseamos la comuna. Somos muchas las que deseamos ese momento para dejar de ver a nuestros hermanos en la calle, en los hospitales, sufriendo por tantas cosas. Eso es algo muy terrible, aunque lógicamente que el maestro dice que al principio de la comuna de amor y ley todavía hay muchas cuentas que saldar y lógicamente porque nosotros estamos muy endeudados y en una existencia no es suficiente para pagar las deudas que tengamos con la ley. Entonces, por ahí vamos, amados hermanos, estudiando y analizando lo que nos enseña la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, que, bueno, realmente es muy profundo. Entonces, bueno, yo sigo en este momento, le doy nuevamente gracias a todos nuestros hermanos que me dejan notas, que se comunican y que, bueno, de una u otra forma estamos estudiando y estamos pensando en lo mismo. Tenemos el pensamiento en los maestros, en la doctrina, en la ley y en todo lo que concierne al gobierno del espiritismo, porque es que nosotros tenemos que grabarnos muchas cosas y hacernos, es decir, ir con la antorcha prendida. Muchas gracias. Me encantó estar con ustedes, amados hermanos, y hasta otra oportunidad.